Nadie puede derrotar al tú que yo he creado. Aquella sonrisa en los labios de la bruja a Aldebarán le pareció del color de la sangre, como si se aferrara, como si lo anhelara, como si se lamentara, como si suplicara, como si se desvaneciera en un suspiro. A una distancia donde casi podía sentir su aliento, la bruja contemplaba a Aldebarán. Su rostro pálido, sus ojos de un negro profundo. Aldebarán pensó que era hermosa. Probablemente, de entre todo lo que conocía, ella era la primera o segunda más hermosa. La combinación de plata y púrpura y la combinación de blanco y negro. Para Aldebarán, quien solo conocía un mundo estrecho, esa era la combinación de colores más hermosa, el pináculo de lo más venerable en este mundo. Cuando aquel anhelo inalcanzable por el que había luchado tantas veces se hizo añicos, la sensación fue sorprendentemente insustancial. Con un tintineo, una esfera negra cayó sobre la mesa de la fiesta de té. Mientras rodaba, Aldebarán la observaba atónito. Había visto el éxito en numerosas ocasiones, e incluso lo había experimentado en carne propia. Pero el camino para lograrlo por sí mismo se sintió lejano, como si estuviera intentando alcanzar una meta invisible una y otra vez. Por supuesto, era una orden directa de ella, sabía que llegaría el día, pero... Cuando las cosas no salen bien, resulta así de simple, ¿eh? Expresando sus verdaderos sentimientos, Aldebarán tomó la esfera negra que rodaba sobre la mesa, jugando en la palma de su mano con su extraña textura, ni fría ni caliente. Aunque parecía simple, esta esfera negra era el pináculo de la magia Jin. No era el camino ortodoxo, sino el arte prohibido que dominaba la senda del mal, Ol Shamak, una carta de triunfo antibruja, única en el mundo, cuyo poder había magnificado el extremo al limitar su efecto exclusivamente a los factores bruja. Era una magia suprema cuyo dominio le había sido encomendado a Aldebarán y por la que se había esforzado hasta el día de hoy. Siento interrumpir tu ensimismamiento, pero me gustaría que me prestaras un poco de atención. ¿Eh? Sobresaltado por la voz repentina, la esfera negra salió volando de la mano de Aldebarán. Entonces, la esfera protestó con un ¡Oye! mientras rodaba por la ladera cubierta de hierba. ¡Ah, rayos! No pasa nada. ¡Rápido! No suenas para nada convencido. ¡Vamos! ¡Recógeme rápido! Sí. Respondiendo, Aldebarán persiguió la esfera negra que se había alejado. Por suerte, la hierba del prado estaba cortada a la misma altura, así que no había riesgo de perderla de vista. Dicho esto... Ha rodado más de lo que pensaba. Maestra, ¿será que te mueves mejor cuando eres una esfera? ¿Quieres quedarte así? No digas cosas tan aterradoras. Aunque es un arte prohibida que yo misma desarrollé, su efecto contra los factores bruja es tan potente que realmente no puedo salir por mi cuenta. Si de verdad quisieras mantenerme encerrada, no tendría forma de resistirme. Mantener a la maestra encerrada así, ¿eh? ¿Por qué lo has murmurado como si fuera una opción viable? ¡Qué miedo! Es solo una broma para acorralarme, ¿verdad? Aunque era una bruja cuyas emociones eran inescrutables, su habilidad para fingir miedo era tan buena que resultaba un poco irritante. Ignorando ese pensamiento, Aldebarán finalmente encontró la esfera negra que había dejado de rodar y la recogió, haciéndola girar de nuevo en su mano. Solo por un instante, la idea de mantener a la bruja encerrada así brotó en su mente. ¿Aldebarán? Pero esa momentánea vacilación se desvaneció tan pronto como la bruja pronunció su nombre. En su lugar, lo que quedó en el fondo de su pecho fue una sensación de logro que finalmente emergió con claridad, acompañada de ansiedad. Era la culminación de todo lo que le habían inculcado, un temblor de anticipación. Una vez que la maestra salga de aquí, ¿qué ocurre? Estarán listos casi todos los preparativos, ¿no? Mi autoridad, la magia que necesitaba y también tu crecimiento. Así es, ese momento se acerca. Sin saber si entendía o no los sentimientos de Aldebarán, la voz de la bruja era plana. A veces mostraba un lado infantil o un extraño sentido del humor, por lo que era fácil equivocarse. Ella era una bruja, conectada a Aldebarán únicamente por un propósito en común. Nunca llegarían a entenderse y mucho menos sentir afecto el uno por el otro. Estás un poco equivocado en algo, ¿eh? Justo cuando estaba a punto de decidirse, fue tomado por sorpresa y un sonido estúpido escapó de sus labios. En la mano de Aldebarán
La esfera negra, a la que se le había dado la intención de romperse, se resquebrajó como un relámpago. En manos de alguien que no fuera el lanzador, aquello no podría romperse sin una autoridad o la mismísima espada del dragón. Pero se rompió. Al instante siguiente, Aldebarán se encontró mirando hacia arriba, a la bruja que había sido liberada de la esfera negra, tumbado sobre la hierba. La bruja lo contemplaba desde una posición dominante, habiéndolo derribado, atrapado por la mirada de sus ojos negros. Aldebarán se quedó sin palabras. Mientras él guardaba silencio, la bruja continuó. No hay necesidad de sentirse indigno. Yo te proporcioné todo el conocimiento que pude, y tú completaste cada tarea que te asigné sin falta, incluso sin prestar atención a las palabras de las otras brujas. Maestra, no digas nada. Sus labios temblorosos fueron sellados por un dedo, y la expresión de la bruja, que había silenciado a Aldebarán, cambió. Sus finos labios dibujaron una media luna, y la bruja mostró una sonrisa como ninguna otra. Era una sonrisa del color de la sangre, una que le robó la vista a Aldebarán, le robó el aliento, le robó el corazón. El color de la sangre, mostrado por la bruja que se suponía que solo poseía dos colores, blanco y negro. Nadie puede derrotar al tú que yo he creado. Esas palabras se deslizaron por sus tímpanos, se filtraron en su cerebro y se grabaron a fuego en su alma. No lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Grabado en su interior, aquello era la bendición de la bruja para Aldebarán, quien hasta hoy había perseguido las estrellas. La bruja nunca decía nada incorrecto. Por lo tanto, esa era la verdad. Nadie puede derrotarme. Ah, así es. Quiero que lo demuestres. Seguramente nadie te elogiará por ello, pero solo yo juro que te bendeciré desde el fondo de mi corazón cuando lo logres. Ese juramento era, para Aldebarán, una tentación irresistible de la bruja. En este mundo solo había una persona cuya aceptación Aldebarán anhelaba. Como no podía esperar eso de una de ellas, solo le quedaba rezarle a la otra. Ganaré, maestra, para poder ser yo mismo. Tal como la bruja había planeado, Aldebarán, con el corazón encendido, respondió. Al escuchar su respuesta, la bruja, sin dejar de sonreír, dejó entrever una emoción completamente diferente en sus ojos negros. Aldebarán no sabía a qué herida de la bruja se debía aquello. Simplemente creía en las palabras de la bruja, en sus enseñanzas, en su bendición. Frente a él, la hermosa bruja de blanco y negro. Si cerraba los ojos, la hermosa bruja de plata y púrpura. Mientras perseguía las estrellas parpadeantes, las odiosamente parpadeantes estrellas, Aldebarán esperó ese momento. Finalmente sería recompensado, o eso creía. Como para dar forma a esa bendición para el devoto Aldebarán, los labios de la bruja se posaron en su frente. Con la sensación de sus labios, la estrella seguidora sintió el ruego suplicante de la bruja mientras susurraba: Yo definitivamente te mataré.